Gaia. 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. Damos inicio al primer programa de Gaia, una radiorevista que te informará sobre lo que es el cambio climático, cómo nos impacta y qué podemos hacer para enfrentarlo y adaptarnos. Esta es una iniciativa conjunta de Radio U, Latin Clima, la Red de Comunicación en Cambio Climático y la Ruta del Clima, con la contribución del Semanario Universidad y el canal UCR. Estaremos con vos todos los domingos a las 11 de la mañana, con información fresca y variada de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo en el tema del cambio climático, para que te informes y prepares de la mejor manera. Latin Clima es la red de comunicación en cambio climático que funge como centro de información en el tema en la región de América Latina y el Caribe. De la red pueden formar parte personas comunicadoras, expertas, organizaciones y empresas que estén trabajando en el tema de la mitigación y adaptación al cambio climático. Latin Clima es una iniciativa avalada por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Vos podés ser parte de Latin Clima ingresando a www.latinclima.org. Buscar noticias, recursos, actividades y oportunidades de formación en el tema del cambio climático. Otro de los productores de Gaia es la Ruta del Clima, una organización con presencia en varios países de América Latina que integra un equipo interdisciplinario comprometido con la educación sobre el cambio climático y la participación joven. Los medios de la Universidad de Costa Rica se unen a este espacio en un esfuerzo integrado de información sobre un tema que resulta crucial para nuestro país y el mundo. Te invitamos a seguir en sintonía de Gaia todos los domingos a las 11 de la mañana. La Tierra tiene fiebre. ¿Fiebre? ¿Y cómo se enfermó? La enfermamos nosotros. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La comunidad científica advierte que la temperatura general del planeta aumentará 2 grados centígrados durante este siglo. Bueno, entonces no es para tanto. O 3 grados. Pero... Otros hablan de 4, 5, hasta 6 grados. Fiebre altísima. Eso ya es mucho, ¿no? Piensa en tu cuerpo. Cuando tienes 2 grados más de temperatura, estás temblando. Si te subiera 6 grados, estarías volando en fiebre, delirando. Es verdad. La Tierra está enferma y los seres humanos somos los responsables. La Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre, la Tierra tiene fiebre. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Buenos días, soy Valeria Román, me acompañan Adrián Martínez, Mauricio Luna, Katiana Murillo, de la Ruta del Clima y Latin Clima. También está con nosotros Mónica Araya, economista, experta en cambio climático y directora de Costa Rica Limpia. Hoy vamos a hablar un poco de por qué es importante el tema de cambio climático en Costa Rica y cómo nos puede afectar. Hola Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Vos puedes explicarnos qué es cambio climático? Claro, lo primero que tenemos que considerar es que el cambio climático es, por un lado, un tema muy abstracto y es un tema científico y es un tema global que llevaría todo un día de explicar en su complejidad, pero también es un tema que podemos explicar de una forma relativamente simple, sobre todo a la ciudadanía, a los jóvenes, porque se trata de un fenómeno natural en el sentido de que vivimos
en un planeta que requiere una atmósfera que tenga una temperatura X para que tengamos las condiciones para vivir, pero a la vez esa temperatura empieza a cambiar en la medida en que los humanos hacemos cosas como quemar combustibles fósiles, crear agricultura, ganadería que genera metano y otros gases llamados de invernadero, y que, aunque son naturales, nosotros lo que estamos haciendo es acelerando la forma en que generamos ese volumen de gases, y creamos un problema en la medida en que esa atmósfera le creamos una capa que hace que el calor que entre quede atrapado y no pueda salir. Entonces, digamos que una forma de explicarlo es como un fenómeno que nosotros empezamos a tener la capacidad de afectar, y que en la medida en que a lo largo del siglo la temperatura global promedio llegue a un cierto nivel más allá del umbral científico que nos han dicho que es seguro, en esa medida vamos a entrar en problemas. Pero yo pienso que algo que me gustaría rescatar mucho es que, si bien es cierto, el tema del cambio climático está asociado a imágenes muy traumáticas, por ejemplo, inundaciones, sequías, son imágenes muy violentas que a veces hacen que se genere miedo. Sí me gustaría desde el principio dejar muy claro que tenemos que enfrentar esto con paciencia, porque los datos son muy duros, la realidad científica es muy fuerte, pero ojalá que podamos conversar sobre cómo podemos hacer algo de forma que no nos paralice este mensaje que es una crisis global que a veces nos llega por los medios de comunicación. Entonces el mensaje sería que cada vez entendemos más que sí hay cosas que podemos ir haciendo desde ya para no cruzar ese umbral a finales de siglo. Gaia. Mónica, ¿y cuáles son las actividades humanas que hacen que el cambio climático sea realmente una amenaza? Ya está comprobado que la quema de los combustibles fósiles, ¿verdad?, está en la columna vertebral de este debate. Entonces, ¿cuáles son esos combustibles fósiles? Es el petróleo, el carbón y gas natural. Erróneamente en la prensa se ha dicho que el gas natural es una energía verde o renovable. No lo es un combustible fósil. Y esos tres, al quemarse, ya sea para producción industrial, para transporte, están generando muy buena parte del problema. Entonces, digamos, si bien es cierto, hay otras actividades que contribuyen, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, en la forma en que gestionamos los residuos, sí me gustaría mucho enfatizar que para poder encontrar una solución en este siglo XXI al tema del cambio climático, no hay otra forma que transformar nuestro sistema energético y por ende el sistema de transporte. Eso suena muy abstracto y suena un poco utópico, ¿verdad? Porque hoy nos sentamos a pensar en eso y decimos, no, ¿cómo vamos a quitarnos los combustibles fósiles de encima? Pero en realidad lo que sí vemos alrededor del mundo es que ya en este año han empezado a pasar cosas en materia energética y de transporte que eran impensables. Entonces sí me parece que, si bien es cierto, podríamos hablar mucho sobre todas las 20,000 cosas que podemos hacer, es importantísimo para las personas que quieran hacer algo que cada vez encontremos cómo podemos incidir en ese modelo energético, en ese modelo de electricidad, en ese modelo de transporte, y empecemos a atar los cabos, que yo creo que estos programas como los que ustedes están organizando ayudan mucho para poder entender que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya no podemos decir que una estrategia climática es una estrategia meramente ambiental. Al ser un tema que involucra la forma de generar electricidad, la forma de generar o de mover a la gente mediante el transporte público y privado, se vuelve un tema de desarrollo y se vuelve un tema país y se vuelve un tema que nos compete a todos, ya sea si usted está estudiando arquitectura, medicina o está estudiando psicología. Cada vez vamos a tener que encontrarle a cada rama su ángulo, ¿verdad?, relacionado con encontrar soluciones. En Costa Rica en particular va necesariamente a terminar siendo una buena conversación sobre nuestro modelo de transporte. Siguiendo con esa idea de el tema de cambio climático, que puede ser muy global y un poco abstracto, ¿cómo nos afecta en la cotidianidad a los costarricenses? Ahí, digamos, muy importante que, por un lado, cuando hablemos de estos temas,
tengamos claro si estamos hablando de las causas del problema, ¿verdad? El tema de la combustión de combustibles fósiles, el modelo de ciudad que tenemos, ¿verdad? Causas, ¿verdad? El modelo de transporte que tenemos. Pero también está la otra vertiente, tal vez menos discutida en Costa Rica, pero igualmente importante, es el tema de los impactos. Una de las cosas irónicas que ha pasado en Costa Rica es que nosotros entramos al tema muy vehementemente hace unos 8 años desde la perspectiva de las emisiones, ya sea de quemar combustibles fósiles. Yo no mencioné antes, pero también puede ser una emisión causada por la deforestación. Y sin embargo, al concentrarnos tanto en el tema de cómo ser neutrales, quedó, digamos, opacado el tema de los impactos. Y al fin y al cabo, para las personas, lo más visible del cambio climático es el impacto, ya sea una sequía o una inundación. Y en el caso de Centroamérica, por ejemplo, si es sequía, pues serán más fuertes, más largas y más frecuentes. Inundaciones igual, ¿verdad? Entonces, quizás lo más interesante que uno ve en Costa Rica es que si uno le pregunta a una persona que no es especialista en el tema, ¿qué es la carbono neutralidad o qué es el cambio climático? Yo hice esta prueba hace unos días y a una persona que no necesariamente ha recibido educación universitaria, yo le dije, ¿qué es para usted la carbono neutralidad? Y la persona me miraba y me dijo que no sabía. Entonces le dije, ¿pero usted cree que es algo bueno o algo malo? Y dijo, bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque neutraliza algo. Y yo le decía, ¿qué puede ser eso que neutraliza? Decía, el aire. Entonces íbamos ahí sacando a la manera instintiva. Entonces lo que es curioso es que como aquí entramos por el lado de la carbono neutralidad al ser vista como algo positivo, de alguna forma el país creó un debate climático muy enfocado a cómo diferenciarnos, a ser diferentes, a ser carbono neutral, y eso generó como un chip de qué bonito, ¿verdad? Ser café neutral, bananos neutrales. Y ahora toca hacer la transición hacia el tema de los impactos, y lo que es un reto comunicativo para todos los que trabajamos en esto es cómo crear conciencia del problema sin caer en el derrotismo, ¿verdad? Que es lo que a veces podría pasar si uno pone imágenes demasiado apocalípticas. Lo que nos contabas al principio también. Entonces yo pienso que el precedente que tenemos en Costa Rica para poder crear un debate sabio y visionario, creo que el precedente más tangible es el tema de los terremotos, ¿verdad? Como en Costa Rica, a pesar de que somos un país vulnerable a los terremotos, sí logramos en los últimos 20, 30 años agarrar el tema y decir, no, pero cambiamos el código de construcción, dejemos de construir adobe, hagamos edificios de cierta forma. Entonces hemos llegado a construir un país que se podría decir que es relativamente resiliente al riesgo de terremotos, y lo vimos con países primos o hermanos como es Chile, que teniendo un terremoto de la magnitud que tuvieron hace unas semanas, tuvieron 20 muertos, mientras que Haití con un terremoto de menos intensidad tuvo 220,000 muertos. Entonces nosotros tenemos como que entrarle al tema desde un punto muy de sí se puede, si nos ponemos las pilas. Ustedes como sociedad o nosotros como sociedad vamos a ver que si hacemos por lo menos 5 cosas, como mapear el riesgo, cambiar la forma de construir algunos hoteles costeros, nosotros podríamos decirle a la gente, hay un problema serio, somos vulnerables, esto se puede poner bien feo, pero vea que también se pueden hacer formas muy innovadoras de resiliencia, y eso, como decíamos antes, todo esto nos lleva a la misma vertiente de pensamiento, que es, esto ya no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo y del país que queremos y el país que tenemos, y cómo realmente decir, bueno, no nos podemos dormir alrededor de eslogans, digamos, sino de hacer cosas buenas para la gente. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otro, y otra. ¡Por favor! ¡Nos vamos a asfixiar! Millones de chimeneas como tabacos gigantes. Millones de automóviles quemando petróleo, botando humo en nuestra casa común que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global.
Aquí están las llaves de tu auto, cariño. Mi sueño, un 0 kilómetros. Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano provenientes de los basureros y del ganado vacuno y el ácido nítrico de los fertilizantes. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Mónica, nos mencionaste que es un tema que lleva varios años en desarrollo y que es un gran reto para el país, pero ¿qué se está haciendo en Costa Rica para enfrentar el cambio climático? En Costa Rica se han hecho cosas que tal vez no son necesariamente climáticas, pero que crearon una base interesante. Por ejemplo, si pensamos que los 3 grandes pilares en materia climática alrededor del mundo que se ven como un problema son quema de combustibles para electricidad. En muchos países eso es carbón. Segundo, deforestación. Y tercero, combustibles fósiles para transporte. Costa Rica tiene de esos 3, 2 que relativamente andamos bien, porque ya la deforestación bien que mal está controlada y bien que mal nuestra matriz eléctrica es relativamente limpia. Las condiciones del país accidentalmente, o tal vez no fue accidental, pero nos han quitado 2 grandes dolores de cabeza ya de punto de partida. Entonces el que nos ha quedado es el de transporte. Sin embargo, a pesar de que uno podría decir que en transporte no hemos hecho mucho, porque solo falta estar en una presa para darse cuenta que tenemos un serio problema, lo que sí se hizo que fue interesante a nivel de precedentes en los últimos 8 años es que ante la parálisis de nuestra agenda climática en materia de transporte y ante la ante la lentitud de implementación que a veces hemos visto por parte de la institucionalidad climática, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, curiosamente, sí empezó a internalizar el tema climático en su institucionalidad, y entonces vean qué interesante que el MAC es el único ministerio productivo de Costa Rica que tiene una política de Estado climática. Entonces vamos a ver si ese precedente tan inusual, que ya no es un precedente en el Ministerio de Ambiente, se puede replicar en otros ministerios. Entonces, digamos, concretamente lo más aterrizado que ha pasado en los últimos años es la incorporación del tema climático en la política de Estado agrícola y agropecuaria. Mónica, y para finalizar, ¿qué le podemos decir al ciudadano común y corriente? ¿Cómo puede matricularse en todo esto? Es decir, ¿qué acciones puede realizar para realmente asumir la responsabilidad por un lado y también el prepararse ante todo esto? Bueno, lo primero es que para poder ser creativos yo creo que hay que ser optimistas, ¿verdad? Es muy difícil que la creatividad y la innovación salga de una persona asustada, deprimida o en pánico. Entonces yo creo que tenemos que estimular una mentalidad de soluciones, y yo pienso que sobre todo las personas jóvenes tienen que siempre conservar su derecho a ser optimistas, ¿verdad? Que nadie les diga que por trabajar en cambio climático tienen que estar condenados al pesimismo, al derrotismo. Y en esa línea me parece a mí que podemos mezclar temas de cambio climático con temas de democracia. Por ejemplo, yo cada vez estoy más convencida que a la ciudadanía hay que darle herramientas de democracia, alrededor de datos abiertos, alrededor de ir a conocer a sus alcaldes, alrededor de conocer a sus diputados. Entonces, no solo se trata de darles consejos como apague la luz, limpie una playa, sino de que tengan una actitud de ciudadano comprometido con una democracia también que funciona, y que diga, bueno, gente de Punta Arenas, asumamos que cada vez van a saber más lo vulnerables que son, y empezar a crear espacios provinciales, por ejemplo, donde los mismos ciudadanos dicen, bueno, vamos a tener un conversatorio con nuestros diputados puntarenenses, no nos importa si son de un partido o del otro, porque todos somos puntarenenses, sentarlos y ayudar a que los ciudadanos digan, no vamos a salir de aquí hasta que nos pongamos de acuerdo en que Punta Arenas va a tener que tener su plan climático. Y en materia de transporte,
yo no sé cómo vamos a hacer para salir adelante sin la ciudadanía. Yo he hablado con gente del sector transporte que dice necesitamos más demanda social de cambios en la forma en que se gestionan los buses y en la forma en que se va a integrar el bus y el tren. Entonces necesitamos ciudadanos amigos del tren. O sea, el tren de Costa Rica no es que va a salvarnos de todos los problemas, pero sí me parece a mí que es un proyecto de modernización, de calidad de vida, un proyecto de desarrollo y un proyecto que nos permitiría sustituir transporte privado por transporte público. Y son 1.500 millones de dólares que necesitamos. Entonces, para que alguien se compre el compromiso de tener un tren, vamos a tener que tener ciudadanos comprometidos que digan, queremos un tren y lo vamos a usar, y eso tiene que ser una prioridad de quien gobierne. O sea, que no se vuelva un tema ambiental o climático nada más, sino un tema de calidad de vida. Y en ese campo yo creo que los estudiantes en particular de la U tienen mucho que aportar con herramientas tecnológicas, con campañas en la radio, con infografías, con videos cortos, documentales. La Ruta del Clima es un ejemplo para mí de este tipo de actividades donde la persona joven se empodera y dice, por aquí va la cosa. Entonces esa es la mentalidad que necesitamos, ir creando luces más que de controversias, porque ya realmente la mentalidad de quedarnos pegados en pleitos por partidos políticos nos saldría muy caro. Pero yo sí veo que hay cosas muy interesantes, los colectivos urbanos, Costa Rica Limpia es un ejemplo, pero está Muévete por tu Ciudad, Chepecletas, la plataforma de integración ciudadana, obviamente Ruta del Clima, y vemos también lo de Latin Clima, ¿no? Este es un ejemplo también de innovaciones fuera del gobierno, donde uno ve que hay una gran necesidad de compartir información, de informar a la gente. Y yo quisiera, por ejemplo, terminar con el ejemplo, con esta casa climática que construyeron en el TEC. Yo me acuerdo cuando nosotros pusimos esto en el Facebook de Costa Rica Limpia, que es un Facebook que tiene mucha gente joven, la mitad de los seguidores son jóvenes, el efecto visual y psicológico de ver que jóvenes costarricenses podían ir a ganar a Francia premios por haber construido una casa solar, eso fue increíble, el efecto que tiene la gente de decir, pucha, aquí hay talento, aquí podemos jugar en las grandes ligas. Entonces pensemos grande. Gaia. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica. Y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos. Tenemos claro la importancia del tema del cambio climático y esta nueva idea de abordarlo de una forma optimista y de buscar nuevas soluciones entre todos. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. 10 millones. 10 millones. Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Los desiertos crecen como un cáncer. Deforestación. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. Entonces, ¿es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Su dialecto, su lengua, es el canal de transmisión de su conocimiento ancestral, dada por Cibú, su dios, al igual que sus tierras y su cultura. La recuperación es su misión. Recuperar sus tierras, su vestido, sus bailes, sus comidas y sus plantas. Es un área muy conflictiva. Los indígenas
no se sienten como libres para conseguir sus terrenos. Por eso es que esta lucha empezó hace 35 años, para dar a entender a la gente que los indígenas tenemos derecho a esto, porque toda la vida ha sido nuestro, formamos nuestro territorio. Es muy duro porque al formarse el territorio había muchas fincas que quedaron dentro del digamos, que fueron afectados por la ley de reservas indígenas, con la idea de que el Estado o el deber de ellos es pagar o indemnizar a los dueños de cada finca que quedó afectada, pero nunca esto se hizo. Así que nosotros teníamos que siempre estar ahí compartiendo el área con la gente que no son indígenas. Yo quisiera que todas las personas piensen que tenemos hijos e hijas, que mientras estamos vivos pensemos, que tenemos seres que amamos y no queremos que les pase nada. Si sentimos esto, pensemos que debemos cuidar la naturaleza, el planeta, porque si no lo hacemos, las generaciones futuras van a sufrir, y van a sufrir mucho. Hagamos conciencia sobre esto. Juana Segundo Sánchez, Bribri originaria. Yero iche auritnea se la lata se llama pa dereta ese cueque scouta se camp bekexu se cauta ikono yepa aske yepa weir se toque seki na yepa kiana mwesi yepa kiana seki ese cauta se kakono así yepa ser guay Gaia. Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia.